Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Hilo 66 por Esoc 3. Lindy voló, las nubes pasaban rápidamente por encima y la tierra se difuminaba por debajo. El viento no la tocó, no tiró de su cabello ni rompió los dobladillos de su vestido, y la capa forrada de piel que colgaba de sus hombros ni siquiera se onduló con la brisa. Voló en absoluto silencio, una raya gris y negra en el cielo, no más que una sombra pasajera. Sin embargo, allí donde su paso era silencioso y tranquilo, sus pensamientos se agitaban. A pesar de su seguridad de que esta era la decisión correcta, la duda la carcomía. Ante posibles incursiones bárbaras hacia el norte y ataques espirituales desde el sur, había considerado que las posibles incursiones bárbaras eran una amenaza mayor. Ella misma había revisado las salas de la aldea y había dejado atrás a su mando y a Sengi, alertada del peligro y con instrucciones de cooperar con Siulan, mientras abusaba de su mayor movilidad para ayudar a las otras dos aldeas en el valle del río. ¿Pero cómo podría hacer otra cosa que confiar en ellos? Ella no podía estar en todas partes. No podía aferrarse a todo y nunca soltarlo. Esa fue la lección que aprendió de Sekim. Ella no podía dejar que el miedo dominara sus respuestas. Esa fue la lección que aprendió del sueño. Entonces Lindy siguió volando y arregló la determinación de Sengi y la confianza de Siulan en sus pensamientos. Sixian se rió entre dientes, la voz de la musa era un susurro cosquilleante en su oído. No es como si los hubieras dejado atrás para enfrentarte a un ejército. «Sabes tan bien como yo que algo anda mal aquí», murmuró Lindy. Ella miraba hacia adelante, con una luz plateada parpadeando en el blanco de sus ojos mientras escaneaba el paisaje agitado y las nubes agitadas. El cielo comenzaba a oscurecerse, un presagio de lluvia, pero Lindy no podía decir si se trataba de brujería natural o bárbara. El momento en que los bárbaros son detectados en el momento justo. «No te equivocas», murmuró Sixian, pero Lindy apreció de todos modos el intento de consuelo. Angie dijo con arrogancia desde dentro de su dantian. Lindy sonrió débilmente ante el voto de confianza del joven espíritu, pero no habló más. Podía ver las líneas del segundo pueblo en el horizonte, así como el humo elevándose en pequeñas columnas y los puntos volando por el cielo. Todavía no podía distinguir los detalles, pero la violencia estaba en el aire. Podía sentir él y de sus compañeros y de los bárbaros. Como ella había adivinado, no se trataba de una mera chusma de segundos reinos. Había 3 no, 4 terceros reinos o presencias superiores, el último acechando en las nubes, silenciado y casi oculto a sus sentidos. Mientras volaba hacia la batalla, la mirada de Lindy brilló sobre la paja ardiente, incendiada por los rayos, los arrozales agitados por la huida en pánico y el conflicto, y los soldados del primer y segundo reino corriendo de un lado a otro, luchando contra la lluvia de flechas que caían del cielo, dando tiempo a los mortales para huir. A lo lejos, sintió a uno de sus compañeros chocar con un bárbaro de igual estatura, y en el camino, sus sentidos rozaron una presencia familiar. Seno estaba en medio del camino que serpenteaba a través de los campos, con un túnel abierto que bostezaba desde la tierra detrás de él. La gente huyó al interior, hombres y mujeres, jóvenes y mayores, algunos llevando niños o pertenencias preciosas. En un círculo que se extendía a su alrededor durante cientos de metros, miles de piedras y guijarros se alzaban, transformados en manos protectoras, palmas abiertas que se lanzaban por el aire, rechazando las flechas que caían sobre los civiles que huían. Por encima de él, la tosca losa de piedra que era su arma de dominio temblaba y humeaba mientras un misil que gritaba, un vórtice de aire cortante que aullaba como un alma condenada, se estrellaba contra ella. La vista no era única. El aire estaba lleno de misiles que gritaban, flechas que formaban el aire en embudos giratorios de muerte que aullaban al caer. Lindy vio desbloqueado donde habían caído. Vio las ruinas de una casa, su techo desaparecido y las paredes derribadas por una explosión, y el cuerpo de la mujer acostada boca abajo en el barro, con metralla de madera en la espalda. Vio la sangre acumulada en cráteres fangosos que se llenaban lentamente de agua donde los defensores habían sido demasiado lentos. Lindy vio y recordó una pesadilla de pelaje y dientes, de gritos y huesos ensangrentados,
roídos y abandonados. Dirigió su mirada hacia los planeadores que volaban en picado y los caballos al galope con su pelaje rubicundo y sus melenas húmedas de sangre, y sus ojos y su corazón estaban fríos. Lindy, el triste susurro de Sixiang era algo lejano, algo que no tuvo tiempo de reconocer. Levantó su flauta hasta los labios, e incluso cuando la melancólica melodía brotó y el mundo fue consumido por una niebla oscura y hambrienta, liberó su férreo control sobre Sui. Hubo satisfacción al ver las cabezas girar en su dirección y la alarma en sus ojos mientras la niebla agitada se extendía. Una ola enorme y terrible brotaba del cielo. Los bordes de su forma vacilaban, sentía que sus pies se desvanecían en una niebla negra y el dobladillo de su capa se disolvía en sombra mientras el oscuro inundaba sus meridianos, y sus técnicas se activaban una tras otra. Ojos plateados acurrucados en los pliegues de su túnica y, por un momento, se vio a sí misma, un espectro con ojos plateados parpadeantes y azul glaciar envueltos en niebla y noche. Líneas y venas de poder esmeralda pulsaban y palpitaban en los pliegues de su vestido como sombras en negativo, y por donde pasaba, la lluvia se convertía en nieve y aguanieve. Los miembros de la tribu volaron en el aire y huyeron ante su niebla hacia la línea de nubes donde esperaban sus líderes. Su niebla rodó sobre mortales y soldados por igual, pero ningún horror esperó en la niebla a que arañaran y mordieran, y ningún corte enfrió su carne. Para los que estaban debajo de ella, solo existía la melancólica melodía del valle y el frío y lejano canto del pico helado. Cuando Lindy finalmente cruzó la calle, finalmente pudo tener en cuenta a sus enemigos. Podía sentirlos dispersos por las tierras de cultivo, acosando y hostigando a soldados y civiles. Había más de 100 miembros de tribus, agrupados en pequeñas manadas, la mayoría eran primeros reinos, pero podía sentir al menos una veintena de segundos reinos, la mayoría de los cuales se estaban reuniendo alrededor de los 2 terceros reinos que se habían detenido cerca del vientre de las nubes, preocupación visible en las fluctuaciones de sus auras. Era difícil distinguir la etapa exacta del tercer reino ya que no podía decir dónde terminaba el bárbaro y comenzaba la bestia, pero también había algo extraño en el aire, una estática sutil que hacía que el cabello de la nuca de Lindy se elevara. Su mirada se elevó hacia nubes de lluvia cada vez más oscuras donde sintió la cuarta presencia oculta, una mancha en sus sentidos que la puso nerviosa. Más lejos, podía sentir que uno de sus compañeros oficiales exploradores con los que había salido todavía chocaba, o más bien, era acosado por una tercera presencia bárbara y media docena de segundos reinos. Esta era la fuerza de las tribus de las nubes, la supremacía de los cielos sobre los reinos inferiores. ¿La propia Lindy no había utilizado tanto a su favor en el pasado? Fue una lástima para ellos que la dama duquesa y sus aprendices hubieran comenzado a neutralizar esa fuerza. De una forma u otra, les haría arrepentirse de haber venido aquí. Miró hacia abajo y encontró la mirada de Zenu en el suelo, muy abajo. Como su niebla mantenía a raya a los arqueros de los miembros de la tribu, su evacuación transcurría mucho mejor. Ya podía sentir a la mayoría de los aldeanos viajando bajo tierra de regreso a los muros de piedra del centro del pueblo y los refugios de tierra que sabía que se encontraban debajo de él. Pasó un momento de comunicación silenciosa y él inclinó la cabeza, levantando su arma de dominio para interponerse entre ellos. Él era entonces el escudo y ella, la lanza. A su hombro, la niebla se agitó y una segunda voz se unió a su canción mientras emergía una espada en espiral. Últimamente, el canto de su arma de dominio ya no era tan discordante, y la melodía del valle sonaba clara desde la espada, haciéndose eco de ella como si viniera de lejos y de las profundidades del subsuelo. Lindy no permitiría a los bárbaros tiempo para pensar ni tiempo para reagruparse. Tenían los números, pero independientemente de lo que dijeran los demás, Lindy había visto lo inútiles que eran los números en su contra. Cuando ella agredió a esos bandidos, la única amenaza fue la interferencia de un cultivador superior. Aquí y ahora, ella podía hacerlos retroceder y obligarlos a dispersarse. Si los bárbaros se retiraban, sería mucho mejor. La presencia desconocida en las nubes la preocupaba, pero luchar defensivamente no la salvaría si la tercera presencia fuera lo suficientemente fuerte como para abrumarla. Lindy se lanzó hacia adelante, arrastrando el enorme banco de niebla y neblina que brotaba de su flauta con cada nota. Detrás de ella, sintió que Zenu cambiaba el enfoque de la defensa. La tierra ondulaba bajo los pies de los aldeanos y los soldados por igual para acelerar su retirada a los túneles que él había hecho.
Muchos cientos de metros por delante de ella, el cuerpo principal de bárbaros y las bandas dispersas de los primeros reinos giraban y se retiraban, galopando o volando lejos del muro de niebla y neblina que avanzaba. El viento aulló cuando Lindy sintió que los bárbaros activaban sus técnicas, docenas tras docenas resonando y potenciándose unos a otros mucho más allá de la capacidad normal de su reino. Aún así, algunos estaban muy fuera de posición y a punto de ser invadidos por su niebla, pero ráfagas de viento arrebataron a algunos de ellos, arrojándolos lejos de su niebla como si los arrojara un gigante. Los jinetes desataron una andanada de vórtices giratorios y, aunque no la lastimaron, sí la frenaron ligeramente. Sin embargo, no todos pudieron escapar. Hombres jóvenes con sus pesadas pieles y máscaras gritaban mientras sus fantasmas de niebla los atacaban, dejándolos girando fuera de control en los remolinos de su niebla, luchando infructuosamente contra las pesadillas ilusorias que Lindy había conjurado. Fueron presa fácil para su Singing Mes Pued, su canción resonante fue lo último que escucharon. Sin embargo, los miembros de la tribu no estaban tan desordenados por su carga como Lindy había esperado. A diferencia de los bandidos, no hubo ruptura del orden ni pánico cuando ella comenzó a actuar activamente contra ellos. Sus ojos se abrieron de par en par cuando la masa de jinetes que huían en el cielo de repente giró con una organización infalible, dividiéndose en dos alas para flanquearla. En el borde delantero de cada reino estaban sus segundos reinos, formados sobre sus respectivos líderes del tercer reino, y los primeros reinos sobre planeadores formaban una bandada posterior en su formación. Incluso evitando su carga de máxima velocidad, manejaron esta organización, y mientras Lindy preparaba su próxima técnica, sintió que su enemigo y brillaba como uno solo. El cuerno corto se inclina en manos de dos primeros reinos disparados, lanzando a sus portadores hacia atrás a gran velocidad con un leve estruendo de trueno, llevado y alejado de su niebla por corrientes agitadas cuyo origen no podía identificar. Los misiles volaron salvajemente a través de su niebla, chispeando y retumbando, y lo que pocos se acercaron a ella por casualidad pasó a través de su forma espectral o se hizo añicos contra su vestido. Peor aún fue el rayo que se arqueó entre los rayos, hirviendo la niebla y picando su carne. Los arcos más largos de 12 jinetes tronaron a continuación, y los vientos estridentes que envolvieron los misiles fluyeron y se fusionaron hasta que 3 enormes vórtices de viento se abalanzaron sobre ella. Shadow se alejó de sus extremidades mientras atravesaba el primero, giraba en espiral alrededor del segundo y golpeaba al tercero con una patada giratoria que hizo que el dobladillo de su vestido revoloteara mientras la construcción y agitada se hacía añicos bajo su voluntad. Al salir de la andanada con solo unos pocos cortes dolorosos por el viento cortante de las técnicas rotas, vio que los miembros de la tribu habían ganado distancia incluso en esos pocos momentos en los que ella se había visto obstaculizada. Un vuelo de planeadores se había lanzado hacia abajo, barriendo bajo su niebla, mientras otros se elevaban muy por encima, rozando el vientre de las nubes. 2 grupos más pequeños volaron por los cielos a su izquierda y derecha. Lindy dudó, insegura de cuál era la mejor manera de disuadir a las distintas bandas de los primeros reinos de acosar a sus aliados, pero antes de que pudiera siquiera pensar, un rayo cegador, una lanza de relámpago dentada de 1 metro de ancho, resonó a través de ella, empalándola en el pecho. Lindy entrecerró los ojos. La niebla negra flotaba en sus extremidades y cabello mientras la imagen que había dejado atrás se disolvía en niebla y sombra, y sintió el pulso mientras una esfera crepitante de relámpagos atravesaba su niebla, iluminando el oscuro interior y destrozando fantasmas mientras se dirigía hacia ella. Cuando detonó un momento después, ella emergió, con la luz esmeralda descascarándose mientras el resto de su técnica Deepward Vitality se desvanecía. Lindy tomó una decisión rápida. La manada de jinetes que la precedió era la verdadera amenaza. Ella no podía distraerse persiguiendo los primeros reinos. Zeno y los soldados tendrían que manejar los planeadores. Si ella se desviaba para atraparlos, el grupo principal ganaría más espacio para maniobrar, posiblemente incluso dando vueltas alrededor de ella. Entonces Lindy voló hacia adelante nuevamente, haciendo retroceder a la fuerza principal. Tenían miedo de entrar en su niebla. A ella le vendría bien eso. Los segundos siguientes fueron borrosos. El aire a su alrededor se volvió frío y pesado, resonando con la melodía del invierno y robando la energía tanto de los relámpagos como del viento, fortalecido por el acompañamiento de una musa melancólica. Sus enemigos se negaron a obedecer. Su dominio del viento resonó entre ellos,
y los hombres que se acercaron demasiado a su niebla fueron rápidamente arrastrados hacia atrás por fuertes corrientes de aire. Fue frustrante. Incluso si hacerlos retroceder era parte del plan, su batalla se había movido más de 1 kilómetro y Lindy aún no había asestado un golpe decisivo. Por otro lado, ahora estaba mucho más cerca del asediado oficial explorador, y podía sentir que él había cambiado de táctica, retrocediendo hacia ella, claramente capaz de sentirse y sin restricciones. Aún así, tuvo que mantener ocupada a la fuerza principal, y no le parecía bien que los bárbaros todavía estuvieran ilesos. Entonces, cuando el siguiente rayo atravesó su niebla, Lindy lo miró fijamente. Ella tenía un plan. Había dominado el arte Sebo Kwasenstapi, aunque costaba mucho y podía, aunque solo fuera por un momento, hacer que la distancia fuera irrelevante. Cuando las energías celestiales explotaron dentro de su niebla, toda su forma se volvió negra, una silueta como un agujero en el mundo, y ella se movió. En un solo paso, cruzó la distancia entre ella y la línea de jinetes, dejando el suelo muy atrás. Se encontró con los ojos muy abiertos del Tercer Reino, que ahora estaba a solo unos metros de ella, y jugó al estribillo de Hoarfrost. La niebla y la humedad se congelaron durante decenas de metros y los caballos se encabritaron y gritaron. Pero el frío absoluto que arrastraba la melodía de su flauta se encontró con una tempestad de viento caliente mientras los dos líderes de la incursión bárbara dejaban escapar simultáneamente gritos guturales. Era el sol de verano brillando en las altas montañas, la vida dando calor en las profundidades de las altas nubes, y Lindy encontró su técnica frustrada. Partes de los caballos, melenas ensangrentadas se congelaron y se hicieron añicos, y la carne se ennegreció, quemada por el terrible frío, pero cuando Lindy se alejó revoloteando del caballo peludo rojo en crianza del Tercer Reino, ninguno de los bárbaros había caído. Aún así, aunque su ataque de represalia había fracasado, los bárbaros estaban ahora en su niebla. A su alrededor, los caballos relinchaban de rabia y miedo mientras eran atacados por todos lados por fantasmas sombríos en forma de aves rapaces. Una jaula de luz intentó atravesarla por todos lados, pero su señor era mucho más efectivo en tales tácticas. El mero rayo no podía igualar la luz abrasadora de Kai, y ella activó reflexivamente su técnica defensiva. El resplandor esmeralda se hizo añicos cuando la energía celestial se estrelló, dejándola ilesa, y ella se movió como humo a través de las flechas que la seguían, siguiendo tenazmente a los bárbaros mientras continuaban retirándose. Los miembros de la tribu, de ojos agudos, no mostraron problemas para navegar por su niebla, para su disgusto. Podía sentir las hebras tejidas de y resonando en cada uno de los jinetes para realzar a los demás. Los efectos débiles se acumulaban y se acumulaban unos sobre otros hasta que incluso los segundos reinos podían hacerlo. Sin embargo, esa ya no era su única herramienta. En sus pensamientos, Angie se rió emocionada cuando el joven espíritu sintió las intenciones de Lindy y un peso ligero se posó sobre su espalda. Una nueva voz se unió a su actuación, dulce e infantil. Uno de los jinetes flaqueó en su silla a mitad de curva, saliéndose de la línea de los demás, con los ojos muy abiertos y fascinado detrás de su máscara. Luego, en el momento en que voló demasiado lejos, abandonando la seguridad de su banda, Lindy pulsó su y a través de la niebla agitada, y ésta lo tragó. El triste canto fúnebre de la elegía dejó al hombre perdido y solo. Aislado de sus aliados, él y su corcel redujeron la velocidad hasta gatear y apenas lograron reaccionar antes de que su Singing Mistblade le abriera la garganta a su caballo, dejándolo caer y morir. En lo alto, los truenos retumbaron y la tensión de la música emergió de las nubes. Orgullo de dragones, tan fácilmente guiado. 67, Presagio 4. Los ojos de Lindy se abrieron de golpe y una sensación familiar de expresión pura captó su atención. La lluvia comenzó a caer y en lo profundo de las nubes que se oscurecían retumbaban truenos, indistinguibles del ritmo de los tambores. Arriba, el cielo cubierto de nubes se abrió de golpe, desatando un aguacero torrencial. Ninguno de esos ruidos logró amortiguar su triste y letal melodía. Sin embargo, la canción que resonaba desde esas nubes tampoco quedó ahogada y chocó con la de ella. Profundas, guturales y extrañamente resonantes, las palabras extranjeras tejían una canción de tormentas y violencia, determinación y retribución. Contra la lluvia torrencial, el borde delantero irregular de su niebla fluía y se deformaba como si se hubiera topado con la ladera de una montaña, y Lindy sintió que se esforzaba contra la voluntad que impregnaba la lluvia. Durante la tormenta,
Vio a su último oponente. Alto incluso para un bárbaro y con una gruesa capa de pelaje negro y gris alrededor de sus brazos y hombros, la máscara del miembro de la tribu era más ornamentada que las demás, y su timón llevaba una columna de crin carmesí. Montó un poderoso semental cuyas pezuñas negras generaban electricidad al chocar contra el aire. En sus manos había un instrumento de 2 cuerdas, un eru primitivo. Incluso mientras ella lo asimilaba, él dibujó el arco sobre la cuerda, una nota aguda resonó al ritmo de su voz y un rayo brilló. Los hombres que huían de su niebla lanzaron una ovación furiosa y alzaron la voz para unirse a su estribillo. Este hombre. ¿Era un chamán? No parecía del todo correcto, pero probablemente se trataba del comandante general de esta banda de asaltantes. Sintió que Angie se movía sobre su espalda, sin necesidad de pronunciar palabras mientras su espíritu pasaba de la atractiva melodía de la solitaria doncella al aria fría, superponiendo los efectos con los del propio Lindy. Sus voces resonaron desde lo más profundo del invierno hasta que el aire mismo a su alrededor se calmó, vuelto letárgico por el frío. El canto alto y frío del valle helado se encontró con un canto de montañas impasibles e irrompibles que se extendían hacia el cielo infinito. Aquí solo hay finales. Huir. Huye y vive. El invierno ya está aquí. El calor del hogar no es para ti. Ininterrumpidos, cabalgamos. Engendro de dragones tan llenos de orgullo que verás que todavía sangras. Tu paz es una mentira y tu seguridad una artimaña. Bandidos en el frío, hasta ahora y solos. Respiraciones entrecortadas y pulmones congelados te esperan, una muerte tan solitaria y lejos de casa. Que el invierno se arrepienta y se arrepienta, nosotros juntos y tú solo. 10 golpean como trueno y 100 como tormenta. No había palabras, ella no podía hablar la lengua del miembro de la tribu y el ruido de la batalla los habría ahogado de todos modos, pero la música era habla, sin la impureza de las palabras. Su canción le resultaba extraña, pero era inevitable cierta comprensión y ella estaba segura de que a él le pasaba lo mismo. Lindy se sumergió en los dientes de su lluvia, aguacero y niebla mezclándose y chocando caóticamente mientras sus técnicas luchaban entre sí. El sonido de tantas cuerdas de arco resonó en sus oídos como el trueno de arriba, las puntas de flecha cargadas de relámpagos celestiales cayeron como gotas de lluvia. Mientras los relámpagos brillaban y los truenos retumbaban, se abalanzó sobre uno de los 2 líderes de la incursión, en el espacio entre las gotas de lluvia, desapareció de la vista y de la memoria por igual, como un fantasma olvidado. Aún no dominaba del todo el arte de la memoria de la noche efímera, pero su técnica era suficiente para ello. El desafortunado líder de guerra del Tercer Reino que había elegido ni siquiera pudo levantar el brazo en defensa antes de tocar el estribillo de Hoarfrost, su voz se unió al espíritu joven en su espalda. Sintió que la carne del hombre se ennegrecía y se congelaba, y su montura gritaba de dolor mientras las venas se congelaban y se rompían. Sin embargo, su ataque no quedó sin respuesta. El sonido de las cuerdas se superpuso con una canción profunda, y Lindy se encontró sacudida por una tempestad, arrojada como una hoja al viento a pesar de sus esfuerzos. La luz esmeralda envolvió a Angie y Lindy, impidiéndoles sufrir los peores daños, pero la tormenta los desorientó. Los hombres retiraron los arcos y, por primera vez, los caballos al galope de la fuerza principal disminuyeron la velocidad y el sonido de las cuerdas del arco resonó con los gritos furiosos de sus corceles. Lindy no reaccionó a tiempo cuando media veintena de flechas envueltas en un viento chillón y relámpagos crepitantes cayeron como una sola. Sintió un corte de viento cortante en su mejilla y una flecha de hueso cortando su vestido, cortando carne y rebotando en el hueso de sus costillas, y levantó una mano. Un rayo cayó en su palma mientras lanzaba desesperadamente su y contra un velo de verde ondulante que brillaba sobre ella y Angie. La fuerza combinada de las técnicas de los miembros de la tribu la arrojó hacia atrás 100 metros o más bajo la lluvia torrencial mientras se reagrupaban. Ella miró al músico a través de la tormenta, sintiendo su fuerza fluyendo bajo la lluvia, resonando en cada voz levantada para unirse a su canto. Lindy sintió el estado de la batalla en general lo mejor que pudo. A lo lejos, vio a su homólogo saltando entre los árboles, desplomado sobre el lomo de un ciervo que saltaba. La sangre empapó sus pantalones en una pierna y agarró su arco con fuerza entre los dedos quemados. Había 2 segundos reinos persiguiéndolo y un tercer reino rezagado, pero incluso ellos lo hacían a medias. En el pueblo vio a los soldados peleando.
Ya no desorganizados ni desesperados, se dispusieron pequeños escuadrones a lo largo de las paredes y las bocas de los túneles, lanzando flechas acosadoras mientras sus propios arqueros respondían al fuego contra los planeadores que volaban en círculos. Seno estaba cerca del centro del conflicto. Sui se extendía en ondas a través de la tierra y los campos y hacia arriba a través de los pies de los soldados, para reforzar su determinación y resistencia. Fragmentos afilados de cristal de roca se dispararon al cielo en ráfagas interminables, impidiendo que los planeadores se acercaran al pueblo propiamente dicho, y los pocos incendios que se habían iniciado dentro de las murallas ya estaban siendo sofocados. El pueblo era seguro, pero por todos lados las granjas ardían, sin obstáculos por la lluvia, y los cultivos se marchitaban. Los primeros reinos que había dispersado estaban causando estragos en los campos abandonados, y el aguacero torrencial inundó zanjas y diques cuidadosamente colocados. Tan frágil, la lluvia parecía susurrar, llena de autosatisfacción. Lindy frunció el ceño ante el músico y reconoció la burla por lo que era. El tenor de su canción estaba cambiando. Los planeadores subieron en espiral gracias a las corrientes térmicas del viento que se elevaban desde los incendios y se dispersaron entre las nubes. Los asaltantes se estaban retirando, o eso parecía. Parecía que había tenido éxito. Entonces, ¿por qué se sentía tan frustrada? Mirando hacia el norte, todavía no había señales de refuerzos. A menos que las cosas fueran mucho más terribles de lo que parecían, la secta debería movilizarse, pero todavía estuvieron solos por un tiempo. Ella miró fijamente la tormenta que retrocedía y el descontento brotó en su corazón por el resultado inconcluso del enfrentamiento. La burla flotaba en el viento, picando su orgullo. Ella sabía lo que quería hacer, pero las palabras de advertencia del comandante Wansi frenaron su persecución. Apartó la mirada y comenzó a elevarse en una línea curva hacia afuera y lejos del pueblo. Hermana mayor, ¿a dónde vas? Angie preguntó, todavía aferrándose firmemente a su espalda. El joven espíritu salió ileso. Las técnicas defensivas de Lindy fueron suficientes para mantenerla a salvo de cualquier garantía. Se están retirando. Eso es suficiente por ahora, respondió Lindy. La herida en su costado palpitaba, pero la sangre ya se estaba coagulando y se disipaba en una niebla negra. Habla más tarde, Angie. Las palabras salieron más recortadas de lo que ella había previsto. Angie dejó escapar un resoplido de indignación, pero por una vez, no respondió mientras se disolvía nuevamente en el dantian de Lindy. Sixian susurró en sus pensamientos. Lindy no estaba tan segura, pero agradeció el voto de confianza de Sixian. Sus ojos se posaron en su objetivo, el otro oficial explorador. El paisaje se desdibujó debajo de ella mientras volaba hacia su posición, y el último de sus perseguidores se alejó, alejándose para seguir a sus compañeros en retirada. Le tomó un segundo recordar su nombre, pero habían hablado brevemente en el camino hacia aquí. Wei Ping. Ella llamó y su voz se transmitió a través de la niebla, resonando en el viento y a través de la melodía persistente de su canción. Mientras su niebla lo envolvía, tejió Sui para que no obstaculizara su vista, y los ojos del joven se iluminaron al ver su mano extendida. Ella se abalanzó y él extendió la mano, agarrando su antebrazo mientras el ciervo en el que viajaba se disolvía en medio del salto, y Sui regresaba a su dantian. Mi agradecimiento, Lady Lane. Él llamó, aferrándose firmemente a su brazo mientras ella comenzaba a dar la vuelta hacia el pueblo. El oficial es más apropiado en este momento, dijo Lindy secamente. Aunque sus ojos permanecieron en el pueblo, brillantes orbes plateados en su túnica observaban la sombra que se retiraba de la tormenta bárbara. Quizás, se quejó. Fue casi cómico verlo colgando de su brazo como una hoja revoloteando con el fuerte viento. Espero que aceptes el sentimiento de todos modos. Sin vuestra intervención no creo que mi camino se hubiera abierto. Tengo una deuda contigo. No es nada, Lindy despidió, que Moy arruinó granjas que pasaban por debajo de ellos. Más adelante, las murallas del pueblo parecían terriblemente pequeñas. Solo estaba cumpliendo con mi deber. De todos modos, mis palabras permanecen, dijo obstinadamente. Ella miró hacia abajo y lo estudió. Wei Ping era un tipo promedio, guapo como lo eran la mayoría de los cultivadores del Tercer Reino, pero poco en él le llamaba la atención. Aún así,
Le acababan de recordar por la fuerza que incluso los primeros reinos podían ser relevantes en el campo de batalla. Parecía una tontería desestimar su gratitud. Los aceptaré entonces. Tenía una extraña sensación de déjà vu, como si hubiera tenido un intercambio similar antes, pero se lo quitó de encima. Era difícil pensar en política, rodeado de devastación. Cuando llegó cerca de Zenú, su niebla comenzaba a desvanecerse, mezclándose y dispersándose con el humo de los campos en llamas. Zenú estaba parado sobre un trozo de barro burbujeante a unos cientos de metros de las puertas de la aldea, con las manos juntas. Sus manos y antebrazos brillaban con una cáscara de diamante negro. Lindy podía sentir su retumbando en la tierra, así como el de su bestia espiritual. Incluso impregnó el muro de ladrillos de arcilla que rodeaba el pueblo propiamente dicho, fluyó a través de los soldados que custodiaban los muros y que se retiraban en grupos cautelosos de los campos. «Te has vuelto aún más aterrador», comentó Zenú mientras se hundía hacia la tierra frente a él. Sus párpados semicerrados revoloteaban como los de una persona en medio de un sueño. «Lo tomaré como un cumplido», dijo Lindy con un toque de fatiga. A medida que se acercaban al suelo, Wei Ping soltó su agarre en su brazo, bajando los últimos metros y aterrizando con cuidado sobre un pie. «Tus técnicas también han evolucionado». Decidió que ser duelista no era tan importante. «El torneo terminó», respondió. Todavía sonaba distante y distraído. Ella podía ver por qué. 3 grandes anillos de piedras orbitaban el perímetro del pueblo, algunos del tamaño de la cabeza de un hombre mientras que otros eran del tamaño de un puño o incluso simples guijarros. Podía sentir la energía anticipatoria en ellos, temblando con el impulso de reaccionar y castigar a los atacantes. Una técnica impresionante. Wei Ping hizo una mueca, mirando hacia las paredes. «Me siento un poco inadecuado si debo ser honesto». No habría tenido tiempo de comenzar a evacuar sin su advertencia. Zenú no estuvo de acuerdo. «Yo tampoco habría estado aquí», Lindy lo permitió. Hablando de eso, el otro pueblo también solicitó ayuda. «Creo que debería ir a ayudarlos también». «Entonces vete». «Ahora todos están dentro», dijo Zenú. Su expresión floja se volvió oscura. «No me romperé». Fue ese tipo de actitud lo que la preocupó, pensó Lindy irritablemente. Recordó bien el resultado de ese terrible sueño. Su estómago se revolvió de preocupación. Preocupación de que los bárbaros regresen aquí. Preocupación de que Zengi y Xiulan estuvieran en peligro de muerte. Preocupada de que pueda terminar abandonando otro pueblo para morir. «No se demore en nuestra cuenta, oficial Ling», dijo Wei Ping, moviéndose con cautela hacia las puertas. «Eres uno de los más rápidos de nosotros, y no puedo imaginar que los bárbaros pudieran haber resbalado mucho más por aquí sin alertar a la secta en su conjunto». Lindy sintió un momento de indecisión pero luego asintió bruscamente. «Entonces primero revisaré el pueblo del noreste. Por favor, informe a cualquier mensajero mi posición». «Lo haremos». «Mantente a salvo», respondió Zenú. Sin más tiempo para dedicar a bromas, Lindy voló. Rápidamente, los muros del pueblo desaparecieron detrás de ella y el viento chilló con su paso. Solo el conocimiento de que probablemente le esperaban más peleas le impidió alcanzar más velocidad con sus técnicas. Angie preguntó en voz baja. Lindy hizo una pausa antes de responder. «¿Por qué es lo suficientemente fuerte? Tengo que confiar en él». Puede que a Lindy no le importe personalmente nadie en esta aldea del noreste, pero una pequeña parte de ella, la parte que se sentó y escuchó cuando Kai Renxian habló del deber, no estaría satisfecha con dejarlos en una posible muerte. Quizás era arrogante, pero conocía la fuerza de Zengi y conocía la fuerza de Xiulan. Ella no conocía la fuerza de los discípulos estacionados allí. Angie se enfurruñó. Sixian se rió débilmente. Lindy inclinó la cabeza en reconocimiento de las palabras de Sixian. La musa no era una criatura de violencia. Incluso Lindy, con su sangre ya no latiendo en sus oídos, simplemente se sentía cansada y disgustada. Lindy respiró profundamente, agarrando su y difundiendo la densa energía. Un momento después, el viento chillón se detuvo mientras ella se sumergía en las sombras danzantes del dosel de abajo. Cuando comenzó a acercarse a la aldea, Lindy descubrió que sus miedos y esperanzas no se habían hecho realidad.
El pueblo no era en absoluto seguro. El humo se elevaba desde los campos y las casas esparcidas por todo el valle, y las siluetas de planeadores y jinetes volaban en círculos en el cielo, lanzando flechas sobre los defensores del pueblo. Sin embargo, la concentración de fuerza era baja en comparación con la banda de asaltantes que había enfrentado en la aldea del noroeste. Ella sentía solo un tercer reino aquí, en lo alto de las nubes, y podía sentir la red de energías resonando entre él y sus subordinados. De sus subordinados, solo había poco más de una veintena de primeros reinos y media docena de segundos repartidos por el perímetro del pueblo. Acorralaron a los soldados dentro del pueblo, impidiéndoles ayudar a la gente que aún podía sentir en los campos, acosada y hostigada por planeadores bárbaros. Los soldados de la secta contraatacaron con disciplina, pero fueron superados en número con solo 2 escuadrones completos custodiando los muros y devolviendo el fuego. Ella no podía sentir él y de sus compañeros oficiales en ninguna parte, y eso era más que un poco preocupante. Oculta en las sombras proyectadas por las nubes oscuras que se agitaban sobre nuestras cabezas, lloviznando una lluvia miserable, Lindy consideró la escena. Podía sentir la presencia de otros soldados y exploradores dispersos lejos. Podía imaginar a su compañero oficial explorador cayendo, atrapado por un repentino ataque concertado mientras estaba en las afueras, pero ¿podría el discípulo que custodiaba la aldea haber caído tan fácilmente también? De cualquier manera, necesitaba igualar las probabilidades y dispersar a los bárbaros antes de poder investigar, y había aprendido mejor que hacerlo abiertamente. Aquí no habría orgullo. Lindy salió disparado de las sombras, invisible e intangible, saltando de la sombra del árbol a la sombra del planeador. Ella se elevó en espiral hacia el cielo, usando a los propios bárbaros como trampolines para elevarse cada vez más alto hasta que las nubes mismas pudieran tragarse su presencia. Rápidamente, se acercó al líder de la incursión bárbara, cuya montura se movía impaciente debajo de él mientras observaba el campo de batalla. El miembro de la tribu estaba flanqueado por 2 jinetes del segundo reino, pero estos no estaban tan preparados como sus compañeros en la otra incursión. Mientras se deslizaba silenciosamente a la sombra del líder, no hubo respuesta. No habría ninguno si ella tuviera algo que decir al respecto. Ella no tenía ni el tiempo ni la inclinación para la misericordia. En sus pensamientos, Angie se rió con anticipación y Sixian dejó escapar un suspiro cansado. El miembro enmascarado de la tribu, sentado erguido sobre su sangrienta montura de crin, solo pudo estremecerse cuando ella se materializó detrás de él, tocando ya las primeras notas del estribillo del invierno más profundo. Fue el aullido de una tormenta de nieve y el desmoronamiento de un glaciar convertido en sonido, y golpeó a los 3 miembros de la tribu con una fuerza titánica. Incapaz de reaccionar, el grito de uno de los 2 segundos reinos murió en su garganta, y él y su montura congelada cayeron del cielo como una escultura brillante. El otro segundo reino se aferró a la melena congelada de su montura, con la piel ennegrecida y quemada por el frío, pero logró girar para enfrentarla junto con el líder justo a tiempo para captar el eco de su canción cantada por una voz más joven y alta. El estribillo de Angie carecía de la fuerza bruta propia, pero aún así retrocedieron, levantándose y en pánico para defenderse y evitar que el frío empeorara el helado que ya se arrastraba por sus venas. Una sola nota aguda detuvo los cascos de la montura del segundo reino, arrojando al segundo reino y a su montura hacia atrás con la fuerza mientras su espada cantante emergía de la nube, obligando al líder de la incursión a detenerla desesperadamente con la espada curva que sacó de su silla. Su caballo se inclinó hacia atrás, intentando girar y ganar distancia, pero Lindy ahora sabía que no debía permitir que eso sucediera. Contra sus compañeros imperiales, la distancia era su amiga, contra los bárbaros, era todo lo contrario. Ella cargó, y un breve pensamiento hizo que Angie se riera de alegría mientras saltaba de la espalda de Lindy en una ráfaga de viento helado, con los brazos extendidos. Lindy solo tuvo un momento para ver al segundo reino herido soltar un grito horrorizado mientras Angie lo abrazaba y cantaba sobre una cálida muerte en medio de las nieves del invierno. Lindy volvió a convertirse en sombra justo cuando un rayo de poder celestial iluminó las nubes. La crepitante barra de luz actínica de 1 metro de ancho era cegadora, pero solo sirvió para quemar un espacio demasiado breve en la sombra informe en la que Lindy se había convertido a mitad de la carga. Por segunda vez, mientras agarraba el hombro del hombre con la mano, cantó el silencio del fin y observó cómo los ojos salvajes del hombre se congelaban detrás de su máscara. Intentó no preguntarse qué diferencia, si la había con respecto a la última vez.
Dejándolo caer, ella se abalanzó hacia atrás, sacando a Angie de la espalda del caballo en pánico cuyo jinete ya no existía. Ella no miró los rasgos huecos y momificados visibles detrás de la máscara medio rota del segundo reino mientras Angie se disolvía y regresaba a su Dantian. Ella aún no había terminado. Lindy levantó su flauta hacia sus labios y una vez más comenzó a tocar. No fue una técnica, simplemente una demostración de su poder. Las nubes se rompieron, dejando entrar el sol de la tarde, y las agudas notas amenazantes de su canción atrajeron todas las miradas hacia ella, donde voló sobre los restos que caían del líder de estos miembros de la tribu. Si no hubieran sentido antes la breve batalla, seguramente podrían ver los resultados. Debajo de la agitación en su estómago, Lin Kui sintió una cierta fría sensación de satisfacción al escuchar los vítores andrajosos de los soldados imperiales y los gritos de alarma de los miembros de la tribu. Con su capa forrada de piel ondeando bajo el viento invernal, Lindy descendió para expulsar al enemigo del campo. Contacto, tos. Bono, temblores de la secta exterior. Espera. Rápido. Mi. Amigo. Gan Wangli gritó, puntuando cada palabra con un golpe de puños del tamaño de un barril. Frente a él, en el ring de entrenamiento, Gan Jion hizo una mueca, con los pies ampliamente apoyados detrás del ancho escudo de acero en sus manos mientras el aura del y de la montaña que lo rodeaba se estremecía y sus pies cavaban profundas hendiduras en la tierra compacta. A su alrededor, otros miembros de la comunidad que había forjado a partir de los restos del gobierno de su señora hicieron lo mismo, luchando unos contra otros en un combate honesto o sentados a un lado descansando de sus propios esfuerzos. La mamá de la hermana estaba entre ellos y Gan Wangli escondió su sonrisa detrás de un grito de esfuerzo mientras la espalda de Gan Jion se ponía rígida y plantaba los pies con más fuerza cuando uno de ellos gritó su aliento. A pesar de lo que pudieran pensar sus compañeros, en realidad no era ajeno a ello. ¡Ora! Cuando terminó su serie de golpes, levantó el puño para un golpe más fuerte y Gan Jion se tensó aún más, cuadrando sus hombros y reforzando su cuerpo con un i pesado. Su puño golpeó el escudo de hierro como un gong, y el hierro se derrumbó bajo sus nudillos, pero el hombre detrás de él, esta vez, no salió volando del ring. Jaja, buena mejora. Gan Wangli dijo alegremente, aplaudiendo al otro niño sobre los hombros incluso mientras hundía sibilancias en sus rodillas. Eres demasiado amable, señor Gan, Gunjun jadeó. Este escaso crecimiento no es nada. Demasiado humilde, Gan Wangli se rió entre dientes. Domniorama. Consíguele a nuestro amigo una toalla fresca si quieres, se ha ganado un poco de descanso. La muchacha que parecía haber estado pensando en ir a buscar uno por su cuenta, prácticamente saltó a su asiento cuando él lo mencionó. Sí, inmediatamente Sir Gan. Gan Wangli la observó alejarse con una leve sonrisa y le devolvió la mano a Gan Jion a sus pies. Las cosas iban bien. Si él simplemente... Se escuchó un crujido y un ruido sordo desde el alto acantilado sobre su campo de entrenamiento y él levantó la cabeza. Varios de los más perspicaces hicieron lo mismo. Vio una mancha oscura emerger de los árboles desaliñados que bordeaban el acantilado superior y caer corriendo en una yesca de piedras y polvo. Por un momento se preparó, solo para levantar la mano para calmarse cuando reconoció los desenfoques de Li. Su Lin se estrelló en medio de su campo de entrenamiento y se puso a cuatro patas, con ambas colas agitándose furiosamente en el aire sobre ella. Se puso de pie de un salto, sin tener en cuenta las manchas de suciedad en su ropa ni las ramitas en su cabello. Sus ojos se centraron en él inmediatamente. Hola señorita Su. ¿Supongo que no has venido aquí a entrenar? Preguntó Gan, rompiendo el confuso silencio. Su Lin era una persona extraña. Ella era bastante amigable pero había rechazado todas las ofertas para unirse a él, prefiriendo estar sola en su taller, a pesar del peligro que representaba para grupos menos escrupulosos que deseaban acceder a sus elixires. No, ella gruñó mientras se quitaba el pelo de los ojos. Él pensó que ella era bastante llamativa a pesar de sus esfuerzos activos por parecer lo contrario. Mira, necesito tu ayuda, necesitamos llevar gente al pueblo. Otros se miraron murmurando y a su lado Gunjun frunció el ceño. Gan Wangli también lo hizo, pero volvió a levantar la mano para guardar silencio. Señorita Su, necesito una pequeña explicación. Gruñó irritable, pero se calmó visiblemente. Mira,
Sabes que hago un poco de adivinación al margen, ¿verdad? Bueno, hoy estaba haciendo lo de siempre y cada señal apunta a un desastre en el pueblo hoy. Van a necesitar ayuda. No quiero dudar de usted, señorita Su, pero ¿no es ese el tipo de cosas que debería llevar a los ancianos o al menos a uno de los discípulos de la secta interior de turno? Preguntó Gun Jun. Lo he intentado, pero ninguno de ellos está aquí, silbó Su Ling. Sala de medicina, sala de conferencias, oficina principal, no hay nadie más que jodidamente empleados, y no me dedican ni un segundo. Hubo un poco de revuelo por su vulgaridad casual, pero el resto de su declaración hizo que Gang Wangli frunciera el ceño. Debería haber al menos algunas personas alrededor. Mira, sé que probablemente sueno loco, pero estoy hablando de un desastre grave. Nunca había encontrado presagios tan malos, enfatizó. Voy yo mismo, pero no voy a ser suficiente. Sir Gan, si demasiados abandonan la montaña Lufeng, su pandilla probablemente intentará aprovecharse, señaló uno de sus subordinados. Podríamos perder nuestros suministros o sitios de cultivo. Gang Wangli cruzó los brazos observándolos a todos. Cada persona en el campo esperaba que él tomara una decisión. Miró a Su Ling, quien tenía una expresión suplicante que no se adaptaba bien al rostro de la chica taciturna. Vamos al pueblo, dijo Gang Wangli. Si existe la posibilidad de que se produzca un desastre allí, vale la pena sufrir algunas pérdidas. Bajo sus pies sintió temblar la montaña. Los ojos de Su Ling se abrieron de par en par y silbó otra maldición, saliendo corriendo del campo. Mientras un árbol al borde del acantilado gemía y se derrumbaba con la fuerza del siguiente terremoto. Gang Wangli ya estaba agachado mientras se preparaba para saltar. ¡Vamos! Si no supieran nada mejor, diría que pareces estar a punto de estallar en una sonrisa tonta, dijo Liu Xin casualmente. Entonces ciertamente es bueno que lo hagas, Xiao Fen respondió distante. Aunque su compañero era tolerable la mayoría de las veces, todavía tenía muchos malentendidos desafortunados sobre las formas adecuadas de las cosas. Por ejemplo, un bai no lo hizo Brin. Cierto, por supuesto, dijo Liu Xin. Xiao Fen decidió ignorar su sarcasmo mal oculto como un favor. Era un día de primavera demasiado hermoso para arruinarlo con amonestaciones. Aún así, supongo que esa reunión con su señor Lady salió bien. Lady Mason estaba bastante satisfecha con mi reciente avance hacia el Tercer Reino, incluso si aún está incompleto. Xiao Fen estuvo de acuerdo, y si las comisuras de sus labios se peculiarizaban un poco, su expresión aún no podía llamarse con razón algo tan indigno como una sonrisa. Aunque las artes de nuestras castas son diferentes, sus ideas fueron muy útiles para mi rama de las artes del paso de la serpiente. Cultivando juntos, reflexionó Liu Xin, con los ojos vagando de izquierda a derecha del camino. Estaban caminando por los tramos inferiores de la montaña de la secta exterior, en el camino de regreso a las residencias. La zona que los rodeaba estaba ligeramente boscosa y era perfecta para una emboscada. Ella se alegró de ver que él había tomado en serio sus lecciones sobre la vigilancia adecuada. ¿Realmente te gusta ella, no? Escucho tus implicaciones, Liu Xin, dijo Xiao Fen, con los ojos entrecerrados. Ya he dicho antes que soy lo que Lady Mason desea de mí. No tengo sentimientos al respecto. Incluso si despreciaba estas reglas de la secta que le impedían atender a su amante. Y me pregunto cómo puedes vivir así, se quejó Liu Xin. No arruines una buena tarde con esta discusión, dijo rotundamente Xiao Fen. Aunque había aprendido que los amigos debían hablar abiertamente entre sí en privado, para no castigarlo por ello, no deseaba volver a repetir este asunto. Incluso los forasteros, como Liu Xin, simplemente no entendían. La serpiente blanca y la víbora negra eran dos mitades de un todo y lo habían sido desde antes de que los escribas aprendieran a poner tinta en el papel. Black Vapor no tenía padres ni hermanos porque esas cosas podrían darles motivos para traicionar a sus amos. Cada momento de su vigilia durante el tiempo que tuvo memoria lo dedicó a entrenarse para servir perfectamente a su futura señora en cualquier tarea que se le asignara. Le habían dado ese honor años antes. ¿Cómo podría estar otra cosa que extasiada? Sin embargo, incluso Liu Xin se sintió inquieta cuando describió las partes no secretas de su educación. Si bien era cierto que su propia juventud le resultaba repugnante, la absoluta falta de estructura era horrorosa.
No es de extrañar que los forasteros fueran a veces salvajes tan impredecibles. La expresión de Liu Xin se arruinó al fruncir el ceño, pero después de un segundo negó con la cabeza. Sí, lo siento, solo estaba tratando de burlarme un poco de ti. Lo importante es que estabas contento con el entrenamiento, ¿verdad? Xiao Fen frunció los labios. Sí, fue muy agradable. Mis disculpas también. Entendí mal tu intento de humor. Sí, ya debería estar acostumbrado a eso, se rió Liu Xin. Entonces, ¿qué es? Xiao Fen se detuvo en seco, le dispararon en el brazo y él entró y rebotó con un gruñido. Xiao Fen, preguntó frotándose el pecho. Guarda silencio, dijo con dureza, mirando al suelo. No puedes sentir eso. Abrió la boca y la volvió a cerrar, siguiendo su mirada hacia el suelo. Las hojas crujían, pero no había viento. Las piedras del camino de escasez estaban temblando y comenzaban a deslizarse lentamente por el suelo. Espera, ¿por qué la montaña Sa? El resto de su frase se perdió en el grito del viento cuando a su lado, mientras Xiao Fen se desdibujaba, arrojándolo por encima de su hombro, saltó al cielo. Debajo de ellos la tierra rugía mientras la piedra y la tierra se partían y se desmoronaban abriendo una profunda grieta en la montaña. Y en la oscuridad se levantaron cosas pálidas y temblorosas. ¿Qué pasó aquí? Lindy preguntó sin rodeos mientras sus pies tocaban el suelo en la plaza del pueblo frente al segundo reino inclinado, luciendo las marcas de un oficial inferior. ¿Dónde están mis compañeros discípulos? Con Sui menguando un poco debido al uso de tantas técnicas poderosas en rápida sucesión y los eventos del día agitándose en sus pensamientos, el control de Lindy sobre su poder estaba mucho más desgastado de lo habitual. El suelo se congelaba bajo sus botas y el viento susurraba una melodía fría y hostil. Mis disculpas, oficial Ling, dijo el oficial del segundo reino sin levantar la cabeza ni soltar las manos. No sabemos la disposición del oficial Son, pero el oficial Den fue encontrado muerto justo antes del ataque. Las cejas de Lindy fruncieron el ceño. Explicar. El oficial Den había estado tomando té mientras se hacían los preparativos para la evacuación de los campos, respondió rígidamente el hombre blindado. Cuando entré a sus habitaciones para informarle que el ataque estaba cerca, lo encontré muerto. Le cortaron la garganta. No había señales de lucha. No tengo excusas. Ella observó con expresión vacía como el hombre se inclinaba aún más bajo, de alguna manera, como si esperara una reprimenda. Hiciste lo mejor que se podía esperar de ti, dijo mecánicamente. Parecía que las cosas seguían volviéndose más alarmantes. Ciertamente no había oído nada acerca de que los miembros de la tribu Nube desplegaran asesinos de todas las cosas. Mientras reflexionaba sobre cómo proceder, su cabeza giró hacia el sur a tiempo para ver nacer una estrella en el cielo oscuro y tormentoso. Sintió en sus huesos un choque de poder puro cerca de la silueta saliente de Icebreaker Peak. Un fuerte viento la golpeó a continuación, haciendo que su cabello revoloteara y las contraventanas no aseguradas y los escombros se movieran. Hubo entonces un segundo destello y la tierra tembló, una columna de polvo que se elevaba desde Icebreaker Peak, visible incluso a tantos kilómetros de distancia. Reconoció ese y en sesiones de capacitación y sesiones informativas. Su comandante estaba luchando contra algo lo suficientemente fuerte como para empujarla. Sintió que la tierra bajo sus pies temblaba minuciosamente como un gong balanceándose después de ser golpeada. ¿Oficial Ling? El hombre que estaba a su lado preguntó, y su compostura finalmente se quebró. Continuar la evacuación y el rescate, ordenó Lindy apresuradamente. Buscaré al oficial Son. Y luego ir directamente a su pueblo, añadió en silencio. Las cosas seguían yendo más allá de lo que ella esperaba y los acontecimientos ocurrían demasiado rápido para su gusto. Ella se obligó a calmarse. Apresurarse no la ayudaría. Prepara un recipiente lleno de agua, dijo con la voz rígida y entrecortada. Voy a echarle un vistazo al oficial Den. ¿Se ha perturbado la escena? No, señora, respondió el soldado, juntando los puños e inclinando la cabeza. No hubo tiempo ni los cuarteles resultaron dañados en los combates. Bien, dijo Lindy, girando sobre su talón. Era bastante fácil discernir la dirección del cuartel, la gente del pueblo se acurrucaba en el refugio bajo un pantano de miedo y dolor para sus sentidos.
La tierra volvió a temblar y una ráfaga hizo que su cabello revoloteara, con algunos mechones sueltos bailando al viento. Eso ciertamente no estaba ayudando, pensó Lindy con tristeza. Cuando entró en la oficina del oficial en el cuartel, Lindy hizo todo lo posible para no amordazarse por el hedor. Sintió que su estómago se volteaba al ver el cuerpo. Le recordó los días malos en callejones y cunetas. Ella apartó su mente de viejos recuerdos mientras cruzaba el umbral, con una luz plateada parpadeando en sus ojos. De los pliegues de su vestido, destellos de luz se extendían por toda la habitación, rozando el techo, deslizándose debajo y alrededor de los muebles, alimentando su información sobre la escena. El discípulo estaba desplomado sobre su escritorio. El soldado, en todo caso, había subestimado la herida mortal. Solo la columna del joven mantenía su cabeza unida a sus hombros. Un corte andrajoso clavó la carne de su cuello en dos, pero había muy poca sangre. El líquido carmesí que manchó el escritorio se tiñó de negro y se filtró lentamente, pesado y espeso y tóxico. Realmente no había señales de lucha. Una taza de té refrescante todavía permanecía intacta sobre el escritorio y ni un solo libro ni pergamino en los estantes estaba fuera de lugar. Del agresor no encontró ninguna señal. No, pensó Lindy, entrecerrando los ojos mientras trazaba la habitación a través de múltiples puntos de vista. Había algo familiar. Era débil. Incluso con toda su concentración, apenas podía sentir los restos que se desvanecían. Podría describirse mejor como una película, como la piel que se formó sobre la leche cuajada, un olor a podredumbre e impureza que solo había captado gracias a su experiencia previa bajo tierra y al tiempo que pasó en el taller de Lee Soo-jin. Tendría que ordenar que se enviaran mensajeros. Los otros oficiales necesitaban saber de la amenaza de un asesino con forma de rata, y ella tendría que asegurarse de que esto se informara a la secta. Ella se dio la vuelta rápidamente del lugar y marchó. No había nada más que pudiera hacer aquí. Incluso mientras se dirigía a la casa del jefe del pueblo donde se había preparado la palangana, sintió que el tiempo pasaba demasiado rápido. Con confianza o no, ella quería regresar con Sengi y Siulan. Rápidamente emprendió su tarea, tejiendo su y en el agua mientras se concentraba en el rostro de su compañero oficial explorador. Ella esperaba fervientemente que él estuviera dentro del alcance. El agua de la cuenca se agitó y se oscureció, brillando como el cielo nocturno, y su esperanza fue recompensada. La imagen era tenue y un poco borrosa gracias a su desconocimiento del joven, pero lo vio acurrucado entre las raíces de un enorme árbol. Resultó herido, pero no demasiado grave, y respirando superficialmente, el cadáver de un bárbaro que yacía a pocos metros de distancia en el barro. Lindy solo podía asumir que estaba exhausto ya que su sentido del y no se extendía a través de la cuenca. Al menos por el momento parecía estar bien. Tersley, Lindy informó sus hallazgos al segundo oficial del reino. Discutiré el asunto con los miembros locales de la guarnición. Gracias por su ayuda, oficial Ling, dijo el oficial del segundo reino, inclinándose. ¿Qué harás ahora? Lindy lo miró por el rabillo del ojo mientras salía de la casa del jefe. Ella simpatizaba con su estrés y esperaba fervientemente que los soldados pudieran capear los acontecimientos hasta que pudieran llegar refuerzos. He estado lejos de mi mando por demasiado tiempo. Necesito volver. Como para acentuar sus palabras, el suelo volvió a temblar y el viento soplaba desde el sur. Espera. La secta ya debe haber detectado algo mal, y si no, los mensajeros están en camino hacia ellos. Por supuesto, oficial, dijo el soldado. Ella no detectó ninguna culpa en su voz ni en su postura, solo una cierta determinación fatalista. Parecía que la secta entrenó bien a sus soldados de toda la vida. Aguantaremos hasta el último aliento si es necesario. Esperemos que no lleguemos a eso, dijo Lindy. Buena suerte. Entonces el hombre y el pueblo desaparecieron, encogiéndose debajo de ella mientras ella se elevaba hacia el cielo. En el momento en que obtuvo suficiente espacio libre, disparó hacia adelante como una flecha, abriéndose paso silenciosamente entre el viento fuerte mientras su debilitado y la enviaba hacia el sur. Esta vez no hubo bromas. La visión de su compañero discípulo muerto en su escritorio, el pensamiento de los miembros de la tribu que había matado hoy, la preocupación por sus amigos y familiares, todos se combinaron para llevar a Lindy al silencio. El peso opresivo en el aire,
el choque de y tan lejos de ella, ciertamente no ayudó en nada. Cada vez que el cielo azotado por la tormenta se iluminaba por la fuerza bruta de dos entidades del cuarto reino que chocaban, ella casi se estremecía. El viento impetuoso no era nada comparado con las ondas antinaturales que se extendían por el mundo en sus sentidos espirituales. Podía sentir que las bestias se movían incluso aquí y que el miedo se extendía como veneno por los bosques y las colinas. A lo lejos, podía ver grandes bandadas de pájaros elevándose de los árboles, indiferentes a las especies, indiferentes unos a otros mientras golpeaban sus alas y huían de la tormenta que se avecinaba. Escuchó árboles gemir y retorcerse, hojas lloviendo sobre el suelo del bosque mientras se alejaban del sur, y tierra y roca se desmoronaron cuando las raíces comenzaron a moverse con una fuerza pesada pero irresistible. Ella solo esperaba que el comandante Guanxi y Liao Su pudieran terminar su enfrentamiento con lo que estuvieran luchando pronto. La inquietud en el mundo solo empeoró a medida que volaba más al sur, pero apartó la mente del bosque de abajo y mantuvo la vista hacia adelante en la brillante cinta azul del río que conducía al lugar donde se encontraba el pueblo que había dejado atrás al comienzo de todo esto. Hilo 69, Presagio 6. El caos esperaba su regreso. En el vuelo hacia el sur había visto las primeras señales. Grandes bandadas de aves se habían estado elevando desde el bosque, aves rapaces y pájaros cantores volando uno al lado del otro para escapar del creciente peso en el aire. Debajo del dosel, las bestias aullaban y aullaban de miedo mientras la tierra temblaba y el viento soplaba, y el golpeteo de una multitud de patas y pezuñas contra la tierra aumentaba la cacofonía. A medida que volaba más lejos, comenzó a sentir la perturbación en los propios árboles. Las ramas pesadas se balanceaban sin viento y las raíces se movían con una fuerza pesada pero imparable mientras los árboles más altos y antiguos parecían ceñirse para soportar la tormenta que se avecinaba mientras sus hermanos más jóvenes temblaban y se encogían de miedo. No era nada comparado con la escena que le esperaba en el propio pueblo. Había dejado atrás un tranquilo pueblo agrícola acurrucado a orillas del río con hermosos campos verdes que se extendían río arriba. Lo que encontró a su regreso parecía más bien una fortaleza en conflicto. Los campos ondulados habían sido pisoteados hasta quedar en ruinas, las casas, los graneros y otras estructuras estaban hundidas y los muros habían sido derribados por el alboroto de alguna bestia. Incluso ahora, los espíritus corrían por los campos pisoteados, huyendo en todas direcciones. En el centro, las cosas eran aún más terribles. Los ojos del Indy se llenaron de lágrimas ante el calor fétido que irradiaba el campo de batalla que vio allí, enfermizo y familiar. Recordó haber limpiado ese nido de espíritus de enfermedades hace apenas unos días, pero parecía que había más focos más al sur. Muchos más bolsillos. Salieron del bosque del sur como un río en movimiento de quitina, ciempiés, langostas, gusanos y cosas que se arrastraban y volaban y que ella no podía nombrar inundaron las colinas del sur. Sus zumbidos y chirridos parecían sacudir el aire. En lo alto de la cresta que dominaba el río había surgido un enorme muro. Formado por ramas retorcidas y abultadas y ramas de madera verde vital, se elevaba más de 10 metros de altura y se extendía por cientos, un escudo apuntalado contra el suelo contra las bestias que se aproximaban. Los soldados de la secta estaban de pie sobre el muro viviente y tembloroso, 4 primeros reinos por cada segundo. Los cultivadores menores hicieron llover ballestas que dejaban estelas de vapor hirviendo sobre la marea que avanzaba en una lluvia continua, y sus manos se difuminaban con la velocidad a la que recargaban los dispositivos. Sus capitanes barrieron el cielo con fuego, viento, agua y relámpagos mientras el muro mismo aplastaba, empalaba y destruía las cosas que se arrastraban sobre él con ramas y enredaderas. Vio a Siulan parada en el centro de todo, una marca ardiente bajo el cielo oscuro. El calor irradiaba desde su forma, distorsionando el aire mismo y dándole una apariencia de espejismo. Su vestido parecía una cosa de fuego líquido y su cabello se elevaba, humeando por corrientes de aire sobrecalentado. Las energías celestiales crepitaban cerca de la superficie de su piel, brillando a través de las cicatrices descoloridas de su tribulación como si su amiga fuera simplemente un contenedor dañado para un océano de relámpagos vivientes. Mientras Lindy avanzaba a mayor velocidad, desdibujándose en un rayo de sombra en el cielo, vio a Siulan extender su mano envuelta en vendajes, y siguió un río de llamas azul blancas, un rayo abrasador que atravesó a los espíritus que avanzaban, cientos incinerados o hervidos en sus propios exoesqueletos hasta que explotaron en una lluvia de miasma. Por donde pasó la viga, dejó una zanja fundida en la tierra,
vidrio líquido y piedra crujiendo y silbando en el aire que de repente se enfriaba. Con su otra mano, Xiolan empuñaba una andanada de llamas rojas de muchas colas. Se rompió y se enrolló en el aire, arrebatando una langosta del tamaño de un perro grande del aire y arrojándola lejos de la pared. Luego, el insecto que caía fue arrebatado del aire por un par de gigantescas mandíbulas serpentinas, desapareciendo con un crujido en la garganta de Zen mientras Guy pisoteaba la marea, sin importarle los insectos que pululaban por sus piernas, mordiendo y rechinando inútilmente sus escamas. Con cada paso retumbante, las raíces salían de la tierra, empalando decenas de espíritus antes de retirarse nuevamente a la tierra agitada. Sin embargo, Zengi no resultó ileso. Los ojos de Lindy cayeron sobre las manchas de escamas rotas a lo largo del cuerpo de Zen y la grieta brillante que cubría el caparazón de Guy. El que había infligido las heridas era evidente. Colgando sobre el campo como una macabra pancarta, vio el cuerpo de un insecto verdaderamente enorme, un 100 pies de más de 20 metros de largo empalado en 3 afiladas estacas de madera del tamaño de pequeños árboles, su caparazón de color marrón grisáceo picado y quemado por los incendios y su cabeza una ruina carbonizada. Sus piernas todavía se contraían y se retorcían débilmente, y una sangre fétida que apestaba a enfermedad y podredumbre goteaba de su cuerpo perforado, dejando charcos burbujeantes en la tierra de abajo. Mientras Lindy arrasaba la aldea, Zen abrió sus mandíbulas, mostrando sus colmillos al cielo, y una pequeña chispa de fuego posada como una corona sobre su cabeza brilló más. Una lámina de veneno silbante y burbujeante salió disparada de su boca a una distancia mucho más amplia de lo que normalmente podía, derritiendo y quemando a la alimaña voladora que intentaba pasar a su lado. Sin embargo, a pesar de toda la potencia de fuego, las cosas enfermas que emanaban del bosque del sur todavía eran numerosas sin contarlas. Lindy curvó su vuelo hacia el lado menos apoyado y levantó su flauta hasta los labios. La oscura melodía del valle olvidado brotó con una energía inusual, y cuando la niebla comenzó a salir, cargada de fantasmas hambrientos, una ovación andrajosa se elevó desde la pared. Primero vino de un puñado de presencias que Lindy reconoció vagamente en patrullas y carreras de entrenamiento, solo para ser rápidamente absorbida por otros cuando su niebla envolvió la masa de espíritus voladores y sus restos destrozados comenzaron a llover sobre la tierra de abajo. Algunos eran más resistentes que otros, su quitina resistía garras fantasmales, pero el canto de Angie, que se elevaba en contrapunto al de ella, permitió que eso se solucionara mientras se conservaba el menguante y de Lindy. Con su ayuda, recorriendo el campo de batalla en un banco de niebla mortal, la marea finalmente retrocedió, dejando un campo de lodo retorcido y miasmico de cuerpos insectoides disolviéndose en charcos enfermos. Llegando en el último momento para robar la gloria, veo, la conflagración viviente que era Xiolan la llamó. Lindy ascendió a lo alto del muro, el calor y el frío chocaban donde se encontraban sus auras, los vientos violentos hacían crujir las capas de los soldados más cercanos. Más allá de la interacción física básica, sintió el dominio de Xiolan. Era algo ambicioso y hambriento, un rayo cayendo del cielo, un incendio forestal arrasando la maleza seca, pero no rechazó el de ella. En todo caso, las llamas rugieron más alto y los relámpagos brillaron más cuando la propia melodía de Lindy los invadió. No puedo evitarlo, bromeó Lindy, manteniendo el alivio fuera de su voz mientras se posaba en la pared junto a Xiolan. La sombra todavía se alejaba de sus extremidades y líneas de verde brillaban en los pliegues de su vestido debido a sus técnicas activadas, pero había dejado su niebla debajo, mantenida por los ecos de su flauta. Aquí, con Zengi y Xiolan, Lindy sintió que su fatiga se desvanecía y sus preocupaciones disminuían. Aquí era donde se suponía que debía estar. Lo perdonaré solo por esta vez, dijo Xiolan altivamente, su sonrisa desplazando las líneas de relámpagos que ardían debajo de sus cicatrices. Aunque solo fuera porque me estaba cansando de cocinar estas criaturas rancias. ¿Entonces los mantuviste a todos fuera del pueblo?, preguntó Lindy. Ella sabía que solo gracias a su fortaleza como cultivadores podían soportar el miasma que se elevaba desde abajo. Aún así, sintió que se le erizaba la piel de un calor enfermizo al pasar por lo peor. Por supuesto, Xiolan olfateó. Pero fue gracias a ese espíritu tuyo. Protegí a todos. Guy retumbó con orgullo, su voz resonó en el campo en ruinas mientras caminaba de regreso hacia la pared. Fue muy difícil, pero lo logré. Incluso el tonto Guy puede lograr algo en un apuro, pero fue solo gracias a mí, Zen,
que las cosas salieron tan bien, se ensilbó orgulloso. Fueron mis colmillos los que acabaron con la bestia. Sobre su cabeza, la pequeña llama, que Lindy ahora reconocía como Lino, dejó escapar una risa crepitante. No tengo idea de dónde aprendió a alardear tanto, murmuró Siulan antes de levantar la voz. Soldados, has luchado bien y con gran valentía, me complace haber podido liderar una fuerza tan fina este día. Estoy seguro de que solo necesitamos aguantar un poco más. Sus palabras provocaron una ovación cansada de los hombres y mujeres en la pared, aunque mantuvieron la vista y las ballestas enfocadas hacia el sur. Más silenciosamente y enmascarada por el calor crepitante, la expresión de su amiga se volvió más seria a medida que continuaba. Está bien que hayas regresado. Ya me han caído media docena de hombres, la enfermedad era demasiado para ellos. He ordenado que se establezca un campamento temporal para los heridos, ya que no podemos traerlos a la ciudad. Yo también me siento un poco sin aliento. Las cejas de Lindy se levantaron ante la franca admisión de su orgullosa amiga. Yo tampoco estoy en mi mejor momento, dijo en voz baja. Los otros pueblos se están reteniendo, pero no habrá ninguna ayuda proveniente de ellos. ¿Ha habido otros mensajeros? Siulan hizo una mueca y saltaron chispas de las yemas de sus dedos. Solo uno, advirtiéndonos que nos mantengamos alejados del sur. Las fuerzas de la secta están llegando, pero parece que esta no fue la única plaga que se estaba gestando en las tierras de la secta ni el único caso de incursiones superiores. Lindy respiró profundamente, dejando de lado por ahora los nuevos miedos que me recordaban. Simplemente confirmó los pensamientos que tenía antes. Algo andaba terriblemente mal. De repente, la tierra se balanceó violentamente bajo sus pies, casi arrojando a varios soldados desde la pared, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Desde la silueta de Icebreaker Peak, vio una extremidad larga y sinuosa, un zarcillo titánico de algo desconocido, elevarse desde la enorme nube de polvo donde había impactado la tierra. Lindy miró fijamente, incapaz de comprender el gran tamaño de la cosa, que era visible desde muchos kilómetros de distancia. Estupefacta, continuó mirando mientras algo demasiado pequeño para verlo destrozaba el zarcillo con suficiente fuerza como para desgarrar un trozo de carne que debía ser del tamaño de una casa libre. Observó el arco que trazaba a través del aire hacia ellos, una masa grumosa y retorcida de exudado negro líquido salpicado de bocas y ojos de innumerables formas, que ya se estaba pudriendo en rápido movimiento antes de estrellarse y aplanar una arboleda de árboles en el campo de exterminio frente al muro. Levantó el brazo para protegerse los ojos del viento de ese impacto que la azotaba, haciendo que su cabello y su vestido se agitaran. También está eso, dijo Siulan Dali. Solo nos queda esperar que el comandante Wang pueda ganar. La admisión tenía un sabor amargo en la boca, pero no había nada que pudiera hacer con las dos potencias titánicas del sur. Quizás en un par de años, pero hasta entonces. Siulan le lanzó una mirada amarga, como si detectara el impulso de sus pensamientos, y luego se dio la vuelta para dirigirse a los soldados conmocionados. En ese momento, una gran cacofonía surgió del bosque enfermo del sur, y el sonido de la madera astillándose resonó cuando una enorme forma roja y marrón se levantó de los árboles. Mandíbulas de varios metros de ancho se rompieron y cientos de patas agitaron la tierra mientras otro grotesco titán de 100 pies emergía de la tierra. Debajo de ella, Zengi gritó un desafío, girando con sorprendente velocidad para enfrentar al nuevo enemigo y el resurgimiento de los espíritus enfermos que venían con él. Lindy. El grito de Siulan llamó su atención, incluso cuando Sixian dejó escapar un grito de alarma sin palabras en su cabeza. La muchacha la miró con ojos salvajes y alarmados, con la mano vendada extendida y el fuego ya floreciendo en las yemas de los dedos. Lindy vio el brillo del metal debajo de su barbilla, la hoja curva y dentada a solo un pelo de su garganta y la delgada mano de piel gris, con dedos ligeramente demasiado largos y delgados para los de un humano, sosteniéndola. Incluso ahora, ella no sentía ninguna presencia. No había ni siquiera un aliento en la nuca a pesar del brillo del veneno de color púrpura intenso que prácticamente goteaba del borde de la hoja. Contacto, 2. Capítulo 70. Presagio 7. Lindy echó la cabeza hacia atrás, comprándose milímetros de espacio, y el cuchillo chispeó donde se encontró con los hilos de su vestido. Sin preocuparse por el gasto, inundó su columna vertebral con y de madera vital y su aura se encendió violentamente mientras se extendía sobre todos los que estaban cerca.
La fuerza antigua se filtró en su piel y carne, la fuerza de 1000 anillos ininterrumpidos. Pero no bastaría con sobrevivir a este ataque, tenía que asegurarse de que este asesino no pudiera volver a atacar así. Su mano se cerró alrededor de la delgada y húmeda muñeca de su enemigo. El dolor ardiente floreció cuando el cuchillo penetró su vestido y cortó la carne, pero arrastró la mano de su agresor hacia abajo con todas sus fuerzas y, combinado con sus técnicas defensivas reactivas, fue suficiente. El metal frío cortó profundamente su carne resistente, pero se encontró con su clavícula, y aunque sintió un profundo e incómodo rechinamiento cuando el borde dentado golpeó el hueso, no fue más profundo. Lindy se negó a gritar y mentalmente dejó de lado la intención de Sixian de limpiar el veneno. Mientras el hielado congelaba la sangre que se filtraba de su herida, la musa comprendió su voluntad inquebrantable de vivir incluso frente a obstáculos insuperables. Con su expresión retorcida en un gruñido de dolor y esfuerzo, Lindy apretó su agarre en la muñeca del asesino, clavándose los dedos en una carne asquerosamente gomosa. El I de Sixian, perfumado con luz de luna y vino celestial, brotó de cada poro de ella, arrastrando al asesino en una ola de confusión y locura momentánea. Con el rugido de las llamas de Siulan en sus oídos, Lindy agarró al asesino y se giró, arrastrando a su enemigo con el movimiento. Ella ya podía sentir al asesino intentando liberarse, su muñeca se estaba volviendo suave, casi deshuesada, en su agarre, pero era demasiado tarde. Un gemido agudo, casi canino, de dolor salió cuando Siulan lanzó una lanza blanca cegadora desde las yemas de sus dedos. Apenas tenía más de un dedo de ancho, no era solo llama ni relámpago sino una lanza de luz solar, devastadora en su pureza. Entonces el asesino se liberó de su control y ella giró hacia atrás para enfrentarlo, con el manto de Arya de Winter ya alrededor de sus hombros. Lindy hizo todo lo posible para ignorar el leve borde de irregularidad en su voz. Todavía podía sentir el agujero irregular en su carne donde le habían perforado la garganta justo encima de la clavícula, ahora sellada con una bolsa de hielo carmesí. Sintió el calor fétido del veneno en sus venas, llevándole sudor a la frente y haciéndole temblar las manos. A pesar de ello, su atención no flaqueó ante quien había causado todo esto. Algo a la vista de la figura encorvada desencadenó un disgusto instintivo y visceral, incluso más allá de lo que sentía hacia un enemigo que casi le había quitado la cabeza. Envuelta en una telaraña de correas de cuero a través de las cuales se veía su piel pálida y gomosa, la cosa parecía no tener forma humana. Sus brazos simiescos eran demasiado largos y los contornos de su cráneo tenían un toque de bestialidad. Su rostro estaba oculto detrás de una extraña máscara de cuero de la que colgaban sacos salientes que crecían y se encogían con cada respiración, todos estirados sobre un hocico vagamente canino. Un único cable con forma de látigo de pelo gris opaco colgaba de la parte posterior del cráneo de la cosa y, si pudiera enderezar su columna encorvada, tendría casi 2,5 metros de altura. Ciertas características daban la impresión de que podría ser femenina, pero Lindy sintió repulsión por darle incluso tanta identidad. La criatura se tambaleaba, su manto de oscuridad retorcida y retrocedía como una mancha de petróleo ondulante desde donde los incendios de Siulan la habían alcanzado. Lindy podía oler el aroma del cuero y la carne quemados. No tuvo tiempo de lanzar otra defensa mientras cantaba el estribillo de Hoarfrost, el frío lo invadía, mordía y tenía hambre. Su espada de niebla que cantaba emergió, cortando el aire hacia ella. Pero el asesino se movió con una rapidez sobrenatural para evitar el impulso total de su canción apresurada de invierno y su espada de niebla que se lanzaba. Su carne se ennegreció y se congeló mientras volteaba por el aire, y Sui atravesó las delgadas defensas de papel de la criatura. Sixian silbó, la frustración y el miedo colorearon su voz. Una preocupación para más adelante. Lindy mantuvo su atención fija en el asesino mientras aterrizaba más abajo en el muro, sorprendiendo a los soldados que recién ahora comenzaban a reaccionar ante su presencia. Ella escuchó a Zengi gritar de rabia, pero un solo pensamiento duro le impidió regresar. Ella necesitaba que él mantuviera la línea contra los espíritus de la enfermedad. Por primera vez, sintió que él se resistía a obedecerla. Ella le lanzó a su hermano pequeño una mirada de sorpresa a través de un solo ojo de espejo y se encontró con la mirada frustrada de Zen. Por favor, hermano pequeño. No puedo permitirme distracciones. Necesito que los detengas, ella suplicó. Ella sabía que él quería ayudarla más directamente,
pero si el enjambre y el ciempiés titán pudieran presionarlos mientras todavía estaban luchando contra el asesino, significaría un desastre. Lindy sintió que Zengi volvía su atención al espíritu de la enfermedad, una oleada masiva de vital que inundaba la tierra cada vez más árida. Un verdadero muro de raíces estalló a lo largo de cientos de metros de terreno, empalando a innumerables espíritus menores. El ciempiés titánico cargó hacia adelante y se estrelló contra Zengi, con las piernas y las mandíbulas deslizándose fuera de su caparazón. Sintió que Angie intentaba dejar a su Dantian para ayudarla contra el asesino, pero ordenó al joven espíritu que ayudara a Zengi. No quería que Angie fuera el objetivo del asesino. El asesino corrió hacia Siulan con su cuchillo levantado en una guardia baja, atravesando las flechas de ballesta que los soldados le disparaban en la espalda con despectiva facilidad. Con un movimiento suave, la criatura metió la mano en una bolsa a la altura de su cinturón y arrojó algo hacia ellos. Lindy vislumbró un cristal de color púrpura oscuro cayendo por el aire antes de explotar, una ola ondulante de humo negro envolviéndola a ella y a su amiga. Sintió que el humo se filtraba en sus canales, comiendo él y mejorando sus sentidos como si fuera ácido. Ella gruñó y su mano izquierda se elevó al son de pequeñas campanas que sonaban. Los símbolos adornados con joyas de las lunas que colgaban del dorso de su mano brillaban y se calentaban, con incrustaciones de rubí ardiendo, y bebían humo. El aire aullaba mientras la suciedad era absorbida, desapareciendo en el delicado talismán Three Moons Charm como si nunca lo hubiera sido. De alguna manera, incluso con el rostro completamente cubierto, leyó el sobresalto en el marco del asesino cuando fue revelado abruptamente. El látigo de Siulan se apagó y lenguas de fuego se enroscaron alrededor de sus extremidades y lo estrellaron contra la áspera madera verde de la muralla de Zengi. La columna de llamas y el aire distorsionado que rodeaba a su amiga silbaban con la furia de un incendio forestal descontrolado mientras un rayo rugía para azotar la pálida piel del asesino atrapado. Con un esfuerzo de voluntad, Lindy ignoró el latido de la herida tallada en su hombro. Las puntas de sus dedos se sentían entumecidas y una desagradable sensación de hormigueo se extendía por su pecho, pero el asesino aún no había caído. Incluso ahora, podía ver movimiento donde luchaba por levantarse contra el látigo de Siulan. El miasma negro surgió de su carne, absorbiendo rastros irregulares de electricidad. Una vez más, cantó la canción Hoarfrost Refrain, incluso cuando suigoteaba bajo, más bajo de lo que lo había sentido en mucho tiempo. ¿Fue el veneno lo que drenó tanto Sui? De todos modos, ella siguió tejiendo Eli para la técnica, ignorando el plomo en sus extremidades. El asesino se estremeció y más carne se congeló bajo la dura melodía. Un perno de ballesta, silbando con vapor, golpeó su espalda encorvada, golpeando cuero y carne. El asqueroso de la criatura se abalanzó cuando finalmente deslizó las ataduras del látigo de Siulan, y se abalanzó, abultándose un y oscuro debajo de su piel, llenando canales hasta el punto de estallar. Sorprendida, Siulan comenzó a retroceder, pero pudo ver que no sería lo suficientemente rápido. La energía viridiana se extendió por el vestido de Lindy mientras activaba Deep World Vitality, brillantes conchas de verde brillante brillando sobre ella, Siulan y todos los soldados dentro del alcance. Llegó justo a tiempo. La carne del asesino se desgarró bajo la tensión del creciente y una ola de absoluta inmundicia los invadió. Era la esencia de la inmundicia, una inmundicia indescriptible, y Lindy amordazó y contuvo las lágrimas de los ojos llorosos. Sintió que su técnica se hacía añicos bajo su peso, pero había durado bastante. Una gran porción de la muralla había desaparecido, había sido devorada y se había podrido hasta convertirse en lodo. Cosa vil, Siulan escupió mientras se arrastraba fuera del cráter picado con un movimiento de muñeca, ya que su látigo de llamas se había enganchado en una rama que sobresalía de la muralla sobreviviente. Al otro lado del camino, los hombres se apresuraron a volver a trepar por el muro roto, pero Lindy también se alegró de verlos ilesos. Gracias, Lindy. De nada, dijo Lindy mareada, y un momento después, cayó de rodillas. ¡Qué tontería! Ese ya no era el tipo de cosas que se suponía que sucederían. Lindy. Siulan gritó desde algún lugar cercano. Bájala a la ceniza, la voz de Sixian surgió del aire vacío. No puedo limpiar el veneno, pero Zengi al menos debería poder curar los síntomas. Lindy sintió calidez. Lenguas de fuego lamían su piel, lo suficientemente calientes como para derretir carne y hervir sangre, pero le resultaban cómodamente cálidas.
Sintió que Siulan tiraba de su brazo y lo colocaba alrededor de su hombro. Eso no va a funcionar. Eres demasiado bajo, murmuró. Guarda silencio, espetó Siulan, y Lindy sintió la ráfaga de viento mientras saltaba desde la muralla. Chica idiota, ¿por qué tomaste el cuchillo de la bestia? Sé que podrías haberlo esquivado. No habría podido configurarlo para un contador lo suficientemente bueno. Lindy arrastró las palabras. Podría dejar que te dispare también. Tonto, Siulan repitió con dureza. Sengi. Lindy absorbió una bocanada de aire mientras Sengi rugía en respuesta. La ceniza que los rodeaba se volvió verde y ella sintió que la neblina se alejaba de sus pensamientos. Sui todavía se había reducido a escoria, pero ya no estaba al borde de la inconsciencia. La sangre congelada selló su herida, evitó que se derramara más de su vida, pero el veneno aún pulsaba, caliente y doloroso a través de sus venas. La ceniza volvió a brillar, desapareciendo aún más, y sintió que la herida luchaba por cerrarse, empujando el daño hacia atrás, pero apenas. Ella miró hacia arriba y vio a Sengi apoyándose contra el ciempiés enrollado a su alrededor. Zen atacó, mordiendo profundamente su quitina una y otra vez. A sus espaldas, Angie estaba de pie, cantando, rodeado de los pedazos destrozados de espíritus menores mientras intentaban pulular sobre Sengi y excavar en la herida de su caparazón. Aún así, el enjambre seguía acercándose y ahora estaban a su nivel mientras los espíritus se arrastraban y volaban a través de las distraídas defensas de Sengi. Lo siento. Parecía la mejor opción en ese momento, le dijo Lindy a Siulan. Estoy segura de que sí, dijo su amiga con desdén. Eres una loca. Dice la que salió a dejarse alcanzar por un rayo a propósito, resopló Lindy. Miró a los enemigos que se acercaban con una inquietud no deseada. Tal vez si volviera a caer en su niebla, ¿podría drenar suficiente y de ellos para superar la pérdida del veneno? Aunque Sengi tendría que seguir curándola. En ese momento, escuchó árboles astillándose y la tierra abriéndose. Desde el bosquecillo ahora en ruinas hacia el sur, surgió una segunda y luego una tercera forma insectoide titánica. Tonterías, respiró Lindy. Idioma, dijo Siulan a su lado, mirando a los enemigos con una expresión vacía. ¿Puedes correr? Creo que sí, dijo Lindy con incertidumbre. El I de Siulan estaba peligrosamente bajo después de lanzar tantos ataques poderosos contra el asesino, y a ella misma no le quedaba casi nada. El veneno devoraba cualquier chispa de I que intentara rellenar su dantian. Justo cuando empezó a considerar que tal vez tendrían que abandonar el pueblo, un segundo sol floreció en el cielo. Los dos ciempiés titánicos, que ya se dirigían hacia ellos, lanzaron gritos ensordecedores mientras una media luna de oro líquido se estrellaba contra ellos. La madera podrida y astillada se vaporizó instantáneamente y segmentos de los cuerpos de la bestia se ennegrecieron y se hincharon, explotando por el calor incluso antes de que el metal fundido los tocara. Cuando lo hizo, ya no estaban. Lindy miró la luz descendente y vio la fuente. Heo Yanmei descendió del cielo sobre alas de oro fundido. En su mano había una espada que parecía un fragmento del sol, y su mera presencia trajo muerte al enjambre. Los espíritus menores se vaporizaron y los charcos tóxicos se evaporaron, ambos purificados por la luz. Abajo, Sengi dejó escapar un abajo de triunfo mientras enclavaba sus colmillos en una sección de exoesqueleto destrozado, y la bestia que se enroscaba a su alrededor comenzó a tener espasmos en su agonía. ¿Hermana? Siulan preguntó desconcertado mientras descendía el cuarto reino. Es bueno que estés bien, Siulan, dijo Heo Yanmei uniformemente. Las gotas silbaban mientras volaban con cada movimiento de sus alas, y dondequiera que aterrizaban, la suciedad que se filtraba en la tierra comenzaba a quemarse, dejando un suelo crujiente y árido. Hablaremos más tarde. Una vez solucionado este asunto, debo irme a ayudar. Hermana. Heo Siulan interrumpió y las cejas de la niña mayor se levantaron. Hermana, por favor, amiga mía. Lindy ha sido gravemente envenenado. Si hay algo que puedas hacer, hermana mayor, se lo agradeceríamos, dijo Lindy débilmente. La tierra volvió a temblar bajo sus pies, casi haciéndola perder el equilibrio. Ella vio al discípulo central por encima de su vacilación. No soy médico, pero hay una razón por la que me desplegaron contra esta inmundicia.
Los ojos de Lindy se abrieron cuando Heo Yanmei niveló su espada, con la espada segadora apuntando directamente a Lindy. Esto dolerá, dijo la estoica muchacha secamente, por no decir con crueldad. Lindy se preparó mientras un rayo de sol, crudo y puro, la golpeaba. Su hombro y cuello se iluminaron con un dolor renovado, y la sangre congelada que cerraba su herida se evaporó en tanta niebla. Lindy sintió algo así como fuego líquido inyectado directamente en su cuerpo y espíritu, recorriendo venas, físicas y espirituales, de corrupción y toxina. A medida que su conciencia se desvanecía, la cabeza de Heo Yanmei se movía alarmada mientras la tierra se balanceaba, no un simple temblor menor como antes sino un violento temblor que la arrojó de sus pies. Muy, muy al sur, en las grandes montañas del muro, Lindy vio el cielo partido en dos. Vio la cima de una montaña desintegrarse en polvo y vio cómo las nubes azotadas por la tormenta se desgarraban formando un cono en expansión dejando atrás un cielo azul desnudo. Las alas fundidas de Heo Yanmei se ensancharon formando una égida que se extendía más allá de la vista, y sintió que las energías del cuarto reino se estrellaban contra la muralla y la aldea, protegiendo a todos del terrible vendaval que azotaba su estela. Su espalda golpeó el suelo seco y quemado y no supo más. Los ojos de Lindy se abrieron de golpe y se sentó con un jadeo y una expresión salvaje. Estaba oscuro. ¿Cuánto tiempo había estado? Fácil. Una voz familiar llegó a sus oídos, tranquilizadora y tranquila. Estás en un carro médico. Estás a salvo. Los ataques han terminado, por ahora, dijo Liao Su en voz baja. Aunque su corazón todavía tronaba en sus oídos, Lindy vio que tenía razón. Estaba sentada en una cama suave y podía sentir el leve temblor del carro que se movía debajo de ella. El espacio reducido estaba lleno de talismanes médicos y armarios de pastillas, el olor a medicina le picaba la nariz, pero era un olor seguro. La tensión abandonó sus hombros mientras se miraba a sí misma. Estaba vestida con una bata plateada de paciente y vislumbró una gruesa capa de cataplasma dentro de su hombro y cuello heridos. Hermano mayor, ¿qué pasó después de que yo? Ella se alejó mientras se giraba para mirarlo. Él también estaba sentado en una cama con la bata de un paciente. Su máscara permaneció en su lugar, pero la manga derecha de su vestido estaba vacía. Él se rió entre dientes. Mis disculpas, hermana Junior. Parece como si este mayor no fuera del todo invencible después de todo. Él lamenta haber decepcionado. ¿Podrá la sala de medicina arreglarlo? Ella preguntó con leve horror. Quizás si simplemente lo hubieran cortado, dijo, sacudiendo la cabeza. Pero no, se ha ido, devorado carne y espíritu. Incluso los canales han desaparecido. Simplemente tendré que adaptarme. Lo siento, dijo Lindy agachando la cabeza. Ella no sabía qué decir. ¿CESA Intamplat? Ella preguntó quejumbrosamente. Ese no había sido un ataque normal y Siulan había dicho que un mensajero le dijo que había ataques en toda la secta. Ese terremoto al final y el cielo. Estabas despierto para eso entonces, dijo Liao Su, reclinándose contra la pared del carro. No diré que todo nuestro teatro fue una distracción, pero fue un objetivo secundario. Nuestro teatro fue uno de los muchos que impactaron en las tierras de la secta. La secta cambiará de postura después de esto. Si esto fuera solo un Lindy se tragó palabras amargas ante la idea de que todo lo que había visto fuera un mero espectáculo secundario. ¿Cuál era entonces el objetivo principal? Ella preguntó, respirando tranquilizadamente. Liao Su guardó silencio y miró fijamente el techo del carro médico. El Elder So ha sido asesinado. Contacto.